Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Me presento rápidamente. Ya, afortunadamente, ya tenemos el gusto de conocerlos. Mi nombre es el maestro en ciencias Orlando del Rosario Gutiérrez López. Tenemos parte de la formación con respecto un poquito más fortalecido en el tema de derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional. La clase anterior que tuvimos fue directamente con respecto a metodología de la investigación, que son materias de formación genérica o general, se llaman dentro de la estructura, que les vienen a dar elementos para fortalecer su formación, para ya vamos entrando un poco más en las materias especializadas o disciplinares que se le pueden llegar a denominar dentro de los planes de estudio, dentro de la gama de materias que ustedes van a tener que cursar. Particularmente esta materia que es Ciencias Auxiliares de la Investigación del Delito, pues aquí ya nos vamos encaminando directamente, por supuesto, del derecho penal desde la propia denominación de la investigación del delito. Como bien comentaba Jaciel, pues esta unidad ya arrancó a partir de esta semana. Esta primera videoconferencia va a ser para ver conceptos generales, para puntualizar algunas cosas y para que ustedes se les puedan ir facilitando el desarrollo y la elaboración de las actividades planteadas dentro del desarrollo de la plataforma. Particularmente esta materia a mí me apasiona mucho porque afortunadamente tengo la posibilidad de estar litigando en materia penal, tengo la posibilidad de incluso haberles impartido algunos cursos a agentes tanto estatales como investigadores, como agentes municipales y agentes de tránsito. Ahorita con las nuevas modificaciones del Código Nacional, el tema de la incorporación de conceptos como el primer respondiente, obviamente la incorporación de los peritajes, de los peritos en criminalística o los peritos criminólogos, perdón, a final de cuentas, los peritos en criminalística, a final de cuentas, va muy encaminado a la estructura del nuevo sistema que viene, por supuesto, estructurándose desde la reforma constitucional del 2008, con la vacatio ley de los 8 años hasta el 2016, que ha quedado incorporado en todo el país. En este caso, como particularmente en la materia de ciencias auxiliares, vamos a identificar dos ciencias o dos grandes ciencias o dos estructuras o dos ramificaciones, que es la criminalística por un lado y la criminología por otro. A veces en estos conceptos nos pueden enredar porque son conceptos que son muy fáciles de confundir en la estructura del concepto. Obviamente en la finalidad o es donde está la pequeña gran diferencia. Yo les comentaba en la clase anterior que hay que partir de las estructuras, los ejemplos y los conceptos básicos. Entonces, como podemos identificar fácilmente la pequeña gran diferencia entre criminalística y criminología es la criminalística va a estudiar la situación de cómo se cometió el delito, en qué circunstancias, de tiempo, lugar, modo. Recordemos que al momento de la estructura o de la incorporación por parte del Ministerio Público de la carpeta de investigación, primero indicios, luego datos, luego pruebas desahogadas. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que cumplir con ciertos elementos para que se pueda incorporar y para que pueda realizar el ejercicio de la acción penal, la imputación y en un segundo momento la acusación. Entonces tiene que incorporar diferentes elementos. Si recuerdan en la clase anterior, a lo mejor voy a ser un poco reiterativo porque está hilado. Recuerdan que yo les decía, bueno, hay que partir de las preguntas de la investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, con qué? Aquí es lo mismo. ¿Qué se cometió? O sea, ¿qué delito se cometió? ¿En qué circunstancias se cometió? ¿Con qué objeto se cometió? ¿Cuáles son los indicios o datos que podemos recabar de una escena del crimen? Ahora, muchas de las veces también conceptualizamos el crimen como a lo mejor un hecho violento, como a lo mejor un homicidio, porque a lo mejor esa es la concepción que tenemos. Pero hay elementos tan básicos como crímenes culposos, un choque, por ponerles un ejemplo. A final de cuentas, ahí se tienen que recabar peritajes de velocidad de los vehículos, trayectoria de los vehículos, obviamente los temas viales de por donde venían circulando, algunos estados, algunas influencias en los estados naturales que podían haber incorporado, podían tener los conductores de los vehículos para fincar responsabilidades. La criminalística estudia eso, lo que pasó materialmente, qué fue lo que pasó, o sea, los hechos. Criminología, por otro lado, ¿qué es lo que estudia? Estudia las razones psicosociales personales del individuo que cometió el hecho ilícito. Ahorita vamos a llegar a esa parte y vamos a mencionar rápidamente a César Lombroso, que es uno de los precursores en esa materia, que es uno de los primeros investigadores
de las causas del delito, las causas subjetivas del delito. ¿Por qué se comete el delito? Porque una persona, recordemos que un delito no se consuma hasta que exteriorizamos una acción o una omisión, porque yo puedo pensar en matar a alguien, en afectar a alguien, en violar a alguien, a lo mejor yo tengo ciertas filias y fobias o ciertas desviaciones, pero mientras yo no exteriorice en acciones u omisiones que afecten la esfera jurídica de un tercero, yo no he cometido ningún delito. Pero Lombroso, desde su perspectiva y de la escuela que forma, habla no solo de temas psicosociales, sino que incluso habla de temas morfológicos. ¿Y a qué me refiero con temas morfológicos? En aquel tiempo, parte la discriminación, parte algunas cosas, pero hay estudios que son precursores de Lombroso que ratifican algunos de sus hallazgos. Un ejemplo, él habla de pómulos pronunciados, habla de orificios nasales pronunciados, mentón pronunciado, que es, aunque suena discriminatorio, pero así lo menciona él en sus libros y otros investigadores posteriores, características morfológicas negroides les denominan ellos, o sea, muy pronunciados. O sea, las características faciales y van haciendo, van formando ellos un concepto que después lo vamos a ver más a fondo, que se llama arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es un tipo específico de, no sé si ustedes han escuchado incluso por ahí en muchas series de que los asesinos seriales, el clásico es caucásico de 30 a 40 años, bla, 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 bla. Porque hay estudios que demuestran que ciertas personas con cierta genética, porque esto hasta la genética afecta, hay ciertas tendencias a realizar tales o cuales acciones o tales o cuales acciones que pueden devenir en un crimen. Pero bueno, regresándonos un poco a la criminalística, porque con esto iniciamos. En la criminalística vamos a rayar en qué? En todos los elementos que versan alrededor de un hecho criminal. Todos los indicios, todos los datos, todas las pruebas, todos los elementos que podamos recabar o que se puedan recabar por los peritos, se estudian a través de la criminalística. Y obviamente se mandan a hacer dictámenes. Ustedes en las lecturas que vayan a ir haciendo de las actividades se van a dar cuenta que incluso van a encontrar algunas lecturas con respecto a técnicas para la identificación o la mejor identificación o el mejor análisis de una escena del crimen. ¿De qué se trata esto? Que entendamos de manera genérica, obviamente, porque no estamos estudiando aquí criminalística, estamos estudiando derecho. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender como un concepto general? Que el derecho no es una ciencia aislada. Y aunque sea una ciencia social, tiene muchas ciencias auxiliares que pueden ser ciencias exactas o ciencias biomédicas. Un ejemplo, el derecho se soporta mucho ahora con el nuevo sistema y con la incorporación del concepto como tal de la cientificidad de la prueba, es mucho más válido o debería ser considerado por un juzgador como una prueba más válida, una prueba científica que una testimonial. O incluso eh, una declaración de aceptación de culpabilidad. Porque también se han dado casos, un ejemplo, pasa mucho, vamos manejando, estoy enseñando, por decir un ejemplo básico, si ustedes quieren, o burdo, estoy enseñando a manejar a mi hijo menor de edad y resulta ser que le enseñaba a manejar, tenemos un accidente. ¿Qué es lo que regularmente los padres o buscan hacer? Rápidamente, ¿qué le dices al hijo? ¿Sabes qué? Cámbiate de asiento, yo me voy a poner en el lugar y yo voy a asumir la responsabilidad. Cuando es un choque, cuando son daños materiales, no hay problema. El problema es cuando causas una afectación más allá de. Imagínense que esto deviniera de lesiones de más de 15 días en sanar, o que incluso que deviniera a lo mejor un atropellado o un deceso por el hecho de tránsito. Pues ahí hay otras implicaciones. Entonces, estas ciencias nos ayudan a qué? A identificar, a estructurar, a fortalecer nuestra teoría del crimen o la teoría del delito. Recordemos que los ministerios públicos como ente acusador son los responsables de armar la carpeta de investigación y la carpeta de investigación ahorita, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar cualquier carpeta de investigación, se van a dar cuenta que el principal soporte que debe tener una carpeta de investigación son los dictámenes periciales, depende del tipo de delito. Obviamente hay algunos delitos, les voy a poner un ejemplo, no sé, la violación.
como es un delito que regularmente es un delito oculto y de consumación instantánea, ¿cuál es la prueba madre para demostrar que realmente una persona fue violada? Obviamente se hace un examen físico, se buscan rastros de fluidos corporales, pero imaginemos que sea una persona que tenía una vida sexualmente activa y que no hay desgarre. Imaginemos que es una persona que en la violación se utilizó condón, entonces no hay fluidos, ni hay vello púbico, ni hay rasgos. Y como no hubo lucha, tampoco hay rasgos ni hay un señalamiento tampoco de la víctima, porque a lo mejor la persona usó una capucha, usó un casco, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la prueba que viene a soportar? Primero la afectación, no la culpabilidad, pero la afectación primero la soportas ¿con qué? Con un dictamen pericial psicológico de la afectación. Entonces, en este caso tenemos que ampliar nuestro rango de visión y entender que hay muchas ciencias que fungen como auxiliares del derecho en la investigación del delito. Incluso hasta ciencias contables. Ahorita con el tema de la ley antilavado, digo, para irnos un poco a los extremos y estar variando entre los tipos de delito, y perdón por el paréntesis que voy a hacer ahorita, pero una de las principales críticas que se le hacen a nuestro sistema es el siguiente, a nuestro sistema o a nuestro derecho penal, es que desafortunadamente existen tipos penales en N cantidad de leyes. ¿Y a qué me refiero con eso? No solo tenemos un código penal federal y tenemos códigos estatales penales, tenemos delitos en la ley antilavado, tenemos delito en el Código Fiscal de la Federación, tenemos delito en la ley de salud, incluso por ahí en la ley de instituciones crediticias. Hay muchos delitos que están dispersos, desafortunadamente, en N cantidad de leyes. Entonces, luego para los litigantes o luego para cualquier abogado o cualquier persona que busque revisar si la conducta que cometió puede ser encuadrada como un delito, no solo es suficiente revisar los códigos penales, hay que revisar las distintas áreas en las materias de la acción que llevaste a cabo. Entonces, esto lo vuelve mucho más complejo. Por eso pongo el ejemplo, un ejemplo. A lo mejor una auditoría, fíjense, a lo mejor una auditoría financiera a una empresa nos sirve para demostrar que hubo un fraude en la empresa o que hubo un robo en quebranto. Entonces, a final de cuentas se vuelven ciencias auxiliares, todo tipo de ciencias. Desde ciencias sociales, hablando de un ejemplo de eh, visitas de trabajadores sociales a los domicilios donde supuestamente a lo mejor se cometían maltratos por familiares a una menor de edad o a una persona discapacitada, temas contables, temas de dictámenes psicológicos, ni se diga, y por supuesto vienen los que tienen, los que son menos, los que tienen un alto grado de confiabilidad. ¿Y estos son cuáles? Los de las ciencias duras, los de las ciencias exactas. ¿A cuáles me refiero? Exámenes de genética, que son los que tienen un mayor grado de confiabilidad. Un ejemplo, una persona que fue víctima de una violación, le encuentran un fluido, hacen una prueba genética, sale alguien compatible y esa prueba es prácticamente imposible que tú lo logres tumbar. Apenas que logres comprobar, por ejemplo, como en el caso O.J. Simpson, que la recabación haciendo un ejemplo, poniendo un ejemplo, no, a lo mejor muy genérico, pero como el caso de O.J. Simpson, cómo O.J. Simpson logra salir o logra esquivar la justicia en aquel momento por el doble homicidio que cometió, porque la recabación de la prueba, que después se le hizo una genética a esa prueba de sangre en un guante, no se tomó y no se siguió la cadena de custodia. Son muchos temas, ¿no? Y si voy un poco rápido, igual ahorita me detengo por si hay alguna pregunta. Pero lo primero que me gustaría es que entendiéramos que prácticamente todas las ciencias pueden llegar en momentos determinados a ser auxiliares en la investigación de un delito. De eso tenemos que partir. Tenemos que abrir nuestro campo de imagen y de acción y entender que si en algún momento nos toca analizar un caso o si tenemos la oportunidad de litigar la materia penal, tenemos que entender que ahorita en lo que se soporta o uno de los principios principales de nuestro materia procesal penal es la cientificidad de la prueba y la libre y lógica valoración de la misma por el juzgador. Pero obviamente un juzgador va a dar un mucho mayor peso a un dictamen científico pericial que a una declaración. Aunque utilice la libre lógica valoración de la prueba, por ejemplo,
Yo sé de algunos casos por aquí que se han resuelto porque, no sé, hay un abuso sexual por parte de unos parientes del papá de una niña, si ustedes quieren verlo así, y resulta ser que los padres no le creen a la niña, van y declaran ante un juez, y aunque haya un dictamen pericial donde diga que la niña tiene una afectación y que hace un señalamiento, como los padres están a favor de los parientes del padre, lo dejan libre, pero tú te vas a la apelación, aunque ese juez en una primera instancia te lo dé a favor, o sea, o te lo dé en contra si tú te estás defendiendo a la víctima, y tú te vas a una segunda instancia, en la revaloración que hace segunda instancia es casi un hecho que van a ponderar por principios del nuevo sistema la cientificidad de la prueba, porque tiene que estar sustentada la sentencia en pruebas científicas y tiene que haber una valoración lógica de la misma. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Así, a lo mejor muy puntual, muy particular. Pero bueno, nos regresamos al esquema general. ¿Cuáles son los orígenes de estas ciencias auxiliares? Hay algunos autores que se van incluso al punto de la Biblia. Hasta en la Biblia se habla de la investigación de los delitos. Hasta en la Biblia, incluso en pasajes muy remotos, ¿no? Pero con esto, ¿qué es lo que queremos identificar? Que es muy antiguo, prácticamente desde que nos empezamos a organizar como sociedad, existen elementos que nos sirven para sustentar una acusación. Obviamente, pues ya tenemos muchos avances científicos, muchos avances tecnológicos, y ustedes tienen que buscar ponderar los dictámenes científicos periciales en una defensa para ustedes ser más eficaces y eficientes al momento de desarrollar la misma. Ahora, ¿esta materia de qué se trata? Se trata de que identifiquemos la gran gama de ciencias que hay auxiliares de la investigación del delito. Por un lado, bueno, en las dos vertientes, porque ojo con esto, que les decía ahorita entre la diferencia entre la criminalística y la criminología. Obviamente son las ciencias a las cuales tú vas a acudir, o pueden ser distintas las ciencias a las cuales tú vas a acudir, si solo te interesa saber cómo sucedió. La criminalística, a ver, qué tipo de arma se utilizó, la prueba del rodisonato, a lo mejor la revisión de algunos fluidos, la revisión de algunas pisadas, el calibre del arma, el fuselaje, el tipo de disparo, las trayectorias, hablando de un delito obviamente de una muerte violenta, a lo mejor por disparo de arma de fuego. Pero la criminología nos va a ayudar a entender las razones que llevaron a esta persona a cometer un delito. Y ojo con esto, porque recordemos que dentro de los elementos del delito está la inimputabilidad. Entonces, cuando nosotros estemos defendiendo, cuando estemos analizando un caso, tenemos que analizarlo en amplio espectro. Porque si logramos demostrar que una persona es inimputable porque haya estado en un estado temporal de demencia, podemos lograr demostrar su inimputabilidad o por lo menos su inimputabilidad en a lo mejor un homicidio doloso y se puede reclasificar a culposo y como culposo podemos tener una pena privativa de la libertad mucho menor y con la ley de ejecución de sentencias, a lo mejor esta persona con que cumpla tres quintas partes o 2/3 partes de su pena, según sea la pena que le ponen, puede salir y el resto de la sentencia la puede llevar en libertad, bajo revisión por supuesto. ¿Para qué me quiero referir? Hay que entender de que cada caso lo tenemos que analizar, reitero lo mismo, de lo que ya les habíamos comentado. Necesitamos sistematizar la información que tenemos del caso particular, desde lo más básico. Yo les decía hace rato, oye, pues es que hubo un choque, a ver qué fue lo que pasó. Les voy a poner un ejemplo bien simple. Resulta ser, una vez va una persona saliendo de un estacionamiento, hay dos topes, eso es una zona escolar, eso es un caso que tuvimos de un maestro, nosotros que lo llevamos, un hecho de tránsito. Imagínense, el maestro va saliendo de Ciudad Universitaria, hay topes, hay reductores de velocidad, y resulta ser que él se mete, un primer vehículo le cede el paso, pero un segundo vehículo no le cede el paso, viene una persona a exceso de velocidad, se vuela ambos reductores, ambos topes, y le choca. A lo mejor en un primer momento uno dice, bueno, tiene la culpa la persona que venía a exceso de velocidad, tiene la culpa porque venía manejando en estado de ebriedad, viene una sola escolar, tiene todo en contra.
Pero cuando revisas la ley de tránsito, te vas a dar cuenta que dice que siempre que tú vengas de una vialidad secundaria y te incorpores a una vialidad primaria, estás obligado a ceder el paso en todos los carriles. Entonces, desde ahí, tú estás perdido. Y a lo mejor sí puedes demostrar con dictámenes periciales de que venía exceso de velocidad y puedes demostrar con dictámenes periciales que venía con aliento alcohólico o venía bajo el influjo de algunas sustancias psicotrópicas, pero eso no te exime de tu responsabilidad como choque. Lo único que vas a poder lograr es que a esa persona se le asigne una responsabilidad por haber estado conduciendo en esas condiciones, pero tu responsabilidad del choque no te la exime. ¿Por qué quise sacar este ejemplo a colación? Necesitamos identificar bien la problemática que estamos abordando para ver desde la conveniencia del caso de qué lado la vamos a abordar. Entonces vamos a identificar cuáles son los elementos que a nosotros nos van a servir y qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar las herramientas científicas para nosotros poder sustentar. Regularmente casi todo el mundo se queda en el tema de las ciencias sociales desde el punto de vista de la criminalística. ¿Y a qué me refiero desde el punto de vista de la criminalística? Regularmente, cuando analicemos una carpeta de investigación, les digo, vamos a ver dictámenes periciales, vamos a ver dictámenes de balística, vamos a ver dictámenes de genética. Regularmente nos quedamos en los elementos que convergieron para que al momento exacto de que se desarrollara el crimen. ¿Qué es lo que pasó? Llegaron dos muchachos, complexión delgada, a una tienda de conveniencia tipo Oxxo, mostraron una pistola negro oscura, tipo escuadra, hacia la cajera y le pidieron que entregara el dinero. Y uno de los clientes se puso medio, se quiso oponer y lo golpearon. Regularmente lo que se hace dentro de la investigación del delito es investigan las características de cómo se desarrolló el delito, pero no el por qué. Entonces, se los digo así de claro, regularmente el por qué se comete el delito son investigaciones que se llevan a cabo más para dos vertientes. Una, para el tema académico o dos, para el tema social o sociológico o antropológico. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo, al gobierno le conviene saber el por qué se están cometiendo o por qué han aumentado los índices de delincuencia desde el punto de vista del saber del por qué se están cometiendo más asesinatos o del por qué se están cometiendo más robo casa habitación o del por qué, no el cómo. El cómo le compete a las autoridades de procuración de justicia para perseguir el delito, pero a gobierno es al que le interesa saber el por qué, para qué, porque el gobierno es el encargado de desarrollar políticas públicas en búsqueda de que tengan cubierto de mejor manera los satisfactores sociales, económicos y personales y familiares de las personas y que no se vean obligadas, aunque es una forma de decirlo, por supuesto, es el que te viste obligado a tener que delinquir para poder tener dinero y poder cumplir ciertos satisfactores. Hay muchas cosas que convergen en esa situación, porque se pueden ser cuestiones familiares, pueden ser cuestiones personales, pueden ser muchas cosas. Les digo, en la práctica regularmente lo que más vamos a ver son las ciencias auxiliares desde el punto de vista de darle una explicación de qué delito se cometió, en contra de quién, los elementos que conversen y por supuesto identificar a la persona que cometió el delito. Regularmente sobre eso vamos a versar y sobre eso vamos a patinar, por decirlo de cierta manera. Siempre casi todos los casos que vamos a identificar son esos. Les digo, los dictámenes particularmente. Ahorita con las nuevas conformaciones, la migración de las procuradurías a las fiscalías, unas de las áreas donde más dinero se ha metido son en las áreas de periciales. ¿Por qué? Porque ellos saben que con el cambio de modelo, las carpetas de investigación deben de venir soportadas de dictámenes periciales. Y les digo, eh, si lo vemos desde el otro punto de vista, la ventaja de ahorita es que podemos hacer también hay un principio que se llama defensa activa. Entonces, también los particulares, los defensores particulares, podemos incorporar, así como en materia civil, metíamos un dictamen pericial, a lo mejor topográfico o de lo que ustedes quieran, por algún tema civil que hayamos estado litigando, pues ahora en materia penal también podemos incorporar porque tenemos el principio dentro de nuestro sistema de la defensa técnica
y activa. Antes era muy difícil que el denunciado incorporara. Es que no olvidemos que dentro de los actores que convergen en el proceso penal está la víctima y ofendido, está el asesor jurídico victimal, que él es el que realmente es el abogado de la víctima o ofendido, no el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es el abogado del pueblo, es el que realiza la acusación, pero no la realiza a nombre de Juana Pérez, que fue a la que le cometió un delito. No, lo hace la acusación en nombre de la población, porque él es el que tiene la representación social. Y obviamente en otro momento encontramos como otra de las partes, pues el imputado o el indiciado, según sea el momento procesal en el que nos encontremos, y su defensor, que puede ser defensor público o defensor privado. Pero lo que quiero llegar es, antes se creía o se pensaba que el Ministerio Público, como era el representante de la sociedad, él era él era el único que podía incorporar elementos. Ahora no. Ahora la defensa del supuesto imputado o del acusado puede incorporar elementos, y obviamente ¿qué elementos vamos a buscar incorporar? Pues elementos periciales que devienen de las ciencias auxiliares de la investigación del delito. Les digo, a lo mejor esto es a grandes rasgos, pero ¿qué nos interesa de entrada? Que entendamos que dentro de las dos ramificaciones principales, si quieren verlo no como ciencias auxiliares, sino como elementos a atender por las ciencias auxiliares, está la criminalística por un lado, que la criminalística va a buscar responder las preguntas de qué delito se cometió, cómo se cometió, por quién se cometió, quién fue el culpable y cuáles fueron las afectaciones. Y la criminología, por otro lado, nos va a explicar qué, nos va a explicar los por qué se cometieron ese delito. A lo mejor yo encuentro a mi esposa o una persona encuentra a su esposa en su casa con su amante y en el momento toma una pistola, es el clásico ejemplo, toma una pistola al buró y los mata. ¿Qué nos va a explicar la criminalística? Cómo se desarrollaron los hechos, cómo la persona se introdujo a la casa, cómo la persona tomó el arma, qué tipo de arma era, cuántos impactos de bala tenía cada una de las víctimas. Pero la criminología, ¿qué nos lo va a explicar? El tema del momento psicosocial o psicológico que tuvo esa persona en la afectación, que lo motivaron para consumar ese hecho delictivo. Entonces, nos regresamos un poco. Criminalística, principalmente la mayoría de los elementos que vamos a encontrar en esta área es ciencias auxiliares desde el punto de vista de la criminalística. O sea, de cómo analizar una escena del crimen y poder dar una respuesta a las preguntas básicas de investigación, como ya lo habíamos visto en la materia anterior. ¿Qué fue lo que se cometió? Bueno, un homicidio. Culposo, doloso, hay que analizar los elementos. ¿Quién fue el afectado? ¿Quién fue la víctima ofendida? No, pues esta persona que ya afinó. Y luego las características que se dan alrededor de la escena del crimen y obviamente identificar a quién es el probable responsable de ese hecho delictivo. Para eso nos sirven las ciencias auxiliares de la investigación del delito. Para poder resolver, para que se pueda lograr procurar, pero principalmente para que se logre impartir justicia. Y esos son los elementos que principalmente debe de tomar en cuenta el juez para poder dictar en un momento una sentencia. Y por el otro lado, son los elementos de la criminología, que es los por qué se cometen desde el punto de vista psicológico del individuo. A lo mejor presiones sociales, a lo mejor una decepción, a lo mejor una afectación psicológica, a lo mejor una filia, a lo mejor una fobia, temas psicológicos, antropológicos, sociológicos, que vamos a identificar en un delincuente o en una persona que lo vinculan a cometer un delito. Yo creo que con esto es una pequeña gran introducción al tema y a las ciencias. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, por favor. No, maestro, todo entendible. Digo, principalmente hay que evocarnos, hay que evocarnos a una situación. La diferenciación entre las dos, no caer en el error de confundir la criminalística con la criminología, y por otro lado, entender que prácticamente todas las ciencias pueden ser auxiliares de nosotros como abogados o de agentes investigadores o de ministerios públicos al momento de analizar un hecho delictivo. Esos son los dos conceptos principales de los cuales debemos de partir
para entender los alcances y las dimensiones de esta materia. Ok. ¿De acuerdo? Yo creo que por mi parte, como una pequeña gran introducción sería todo, seguiríamos en contacto y vamos a tener una siguiente videoconferencia donde ya vamos a entrar a algunos temas específicos teóricos, obviamente concatenados con los prácticos. ¿Eso sería cuándo, maestro? ¿El otro miércoles? Está programado, creo que el 22, si no mal recuerdo, la siguiente videoconferencia. Va a ser 2 semanas más. Ah, o sea, va a ser 2 videoconferencias en el curso. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. Esto es prácticamente una introductoria. Ustedes se van a compenetrar de los contenidos y las dudas que a ustedes les surjan, la siguiente videoconferencia es para puntualizar casos, disipar dudas, encaminándonos a que ustedes realicen todas las actividades del curso. Muy bien, maestro. ¿Qué le parece? Muy bien, gracias, maestro.